Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, Ecos de la Mente. Hoy nos adentraremos en uno de los trastornos más controversiales por la psicología, el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué hay detrás de esas personas que parecen no sentir culpa y violan las reglas sin sentir remordimiento? ¿Nacen o se hacen? Exploraremos sus características y cómo impactan en las personas que lo padecen. ¿Por qué algunas de las personas no sienten culpa? ¿Qué hay detrás de sus actos impulsivos? ¿Alguna vez has conocido a alguna persona que mienta con facilidad o manipule a otros como si las reglas no le importaran? Puede que estés frente a una persona que lo padece. Y este episodio se va a tratar de eso. Quédate porque se va a poner interesante. Según el DSM-5, este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de violación y de desprecio a los derechos de los demás, que comienza desde la adolescencia y continúa ya en la adultez. Las personas que padecen este trastorno suelen mentir, manipular, actuar con impulsividad y no respetar las normas de ningún lugar, además de no sentir culpa al hacer todo esto. Un caso muy conocido es el de un asesino serial que fue muy famoso en Estados Unidos, Ted Bundy, no sé si lo ubican, ¿sí? Pues él atraía mucho a sus víctimas porque era muy carismático y aparte pues era atractivo para las mujeres. Era inteligente y profundamente manipulador. Sus víctimas eran solo mujeres y pues para él eran la presa fácil por lo mismo de que era atractivo, era carismático y mostraba como que imponía pues. Y él cumplía exactamente con los criterios del DSM-5. Recordemos, son incapacidad de sentir empatía, violación de las normas y falta de remordimiento ante cualquier comportamiento socialmente incorrecto. Pero hay que recordar que no todas las personas que padecen este trastorno forzosamente se van a hacer asesinos o criminales, pero sí tienen un patrón dañino que les puede afectar en los ámbitos sociales, emocionales o incluso legal, que ya es en los casos que, como les conté, que se hacen criminales. Hablar de estos temas nos ayuda a entender más sobre la mente humana sin justificar, pero también sin juzgar. Se divide en tres factores o en causas de riesgo. El primero es biológico o neurológico. Y bueno, existen estudios que las personas con este trastorno, el trastorno antisocial de la personalidad, pues tienden a tener una predisposición genética. Sobre todo si hay antecedentes familiares como el trastorno de la conducta, el uso de sustancias o hasta incluso el mismo trastorno. Bueno, del lado de la neurociencia, pues se ha visto que el lóbulo frontal pues es que se encarga de regular los impulsos, de tomar decisiones y pues controlar la agresividad. Bueno, esto puede pues tener disfunciones en esta parte. Además hay una alteración en los neurotransmisores, en este caso la serotonina. Esto puede estar relacionado con pues una baja tolerancia a la frustración, pues a una mayor agresividad. También tenemos los factores conductuales. Uno de los indicadores más sobresalientes es haber tenido en la infancia algún trastorno de la conducta, cual incluye pues maltrato a los animales, agresión física, robo, las mentiras constantes e incluso destrucción de una propiedad. También pues incluye mucho tipo de apego, algo que ya hablamos en nuestros shorts. Muchos estudios pues apuntan a que los niños con un tipo de apego desorganizado, sin una figura estable, pueden desarrollar una baja empatía, dificultades para socializar con las personas y pues también para seguir las normas de la sociedad. Y bueno, a base de que pues tiene sus habilidades sociales muy bajas, pues eso también puede influir. Pues un niño que no crece pues socializando con otra gente o en un ámbito en donde las emociones sí son varias, a reconocer pues el daño a otras personas, no desarrollarse adecuadamente su conciencia moral. Como último también tenemos los factores sociales o ambientales. No le dan relevancia, pero pues también es un tema importante que tocar. Y pues algunos de los contextos de riesgo son pues el maltrato infantil, tanto físico, emocional como sexual. También pues tenemos la negligencia parental, es decir que su figura de autoridad pues no hizo bien su rol, o sea, de que no puso límites, supervisión ni contención tampoco. También que su
extrema o la marginación también. Esto también pues influye directamente en cómo pues, el individuo se desarrolla en sociedad, y si esto no se da de manera adecuada, pues puede influir en su perspectiva o en su conciencia moral. Algunas de las características de cómo piensan y cómo sienten las personas que presentan este tipo de trastorno son que no comprenden ni valoran las emociones de las demás personas, creen que sus necesidades son superiores por encima de las necesidades de las demás personas. Como ya había mencionado a mis compañeras, tienden a no sentir culpa ni remordimiento por actos moralmente cuestionables. Culpan a las demás personas por actos que ellos mismos cometen, minimizándolos como es que era necesario hacerlo. Algunas otras características de la apariencia física en la expresión facial puede llegar a ser fría o distante, incluso intimidante. También sus expresiones pueden llegar a ser controladas o sin emociones aparentes. En la expresión emocional auténtica pueden llegar a fingir sonrisas o reacciones con el fin de manipular a las demás personas. La postura puede llegar a ser muy segura de sí misma, dominante o incluso arrogante. Sus gestos son controlados, algunas veces tensos, especialmente si están manipulando. Y en algunas ocasiones su lenguaje corporal puede llegar a ser intenso, agresivo. Algunas personas muestran una higiene personal demasiado cuidadosa, pulcra, con el fin de transmitir ese carisma. Pero también otras veces esta parte de la higiene personal puede estar algo descuidada. Este trastorno se relaciona con un subtipo que es la psicopatía, pero este tiene rasgos más fríos, controlados y menos respuesta emocional. También puede compartir algunas características con el trastorno de la personalidad narcisista o el borderline, con la diferencia de la motivación y el estilo emocional, que son un poco distintos. El día de hoy también tenemos recomendaciones de películas y específicamente les vamos a hablar de personajes que cumplen con varios criterios de este trastorno, enfocándonos siempre en el DSM-5. La primera recomendación es la serie de Dexter, tiene varias temporadas y es un poco viejita, pero el personaje principal es un trabajador dentro del área criminalista, especial en el análisis de sangre. Esta persona muestra varios rasgos de la personalidad antisocial, como la falta de empatía, la falta de culpa, engaños y comportamiento muy calculador. Lo interesante es que vive con un código moral, el cual pues solamente pues puede como que agarrar víctimas que sean personas que hacen daño a otras personas. Y en lo personal es una serie que todavía no termino de ver, pero está muy interesante y se las recomiendo. Como segunda recomendación tenemos el Joker, la primera película que fue publicada en 2019. Esta pues yo creo que la mayoría de personas la vio. ¿Sí la vieron ustedes? Pues fue muy taquillera, está muy interesante. ¿Les gustó? Sí. ¿No te gustó tanto? Sí, pero no sé. Más o menos. A mí me encantó, la verdad, pero sí está como que fuerte. Ajá, como que algunas escenas están como incómodas. Uh-huh. Estar incómodas. Es que siento que da tanta tristeza que Sí, resulta incómodo, sí. Ajá, es más como por querer tener empatía con la persona, pero de una forma como de querer, ¿cómo se le dice? Se me olvidó la palabra. Siento que a mí me daba impotencia, pues, como estarlo viendo y que lo sentía tan real y pues no iba a poder hacer nada. Entonces me daba incomodidad ver las escenas tristes, pero bueno. Y pues el personaje que cumple con estos criterios es el protagonista, Arthur Fleck. Presenta conductas criminales, impulsividad, falta de empatía, responde con violencia constantemente y pues es violencia considerada desmedida porque comete actos que atenta contra la vida de otras personas, así mejor. Y los criterios con los que cumple es A1, A4, A5 y A7. Bueno, otra recomendación que podemos hacerles es la película de American Psycho. Es una película que también nos dejaron de tarea porque pues hemos estado viendo los trastornos de la personalidad y pues este es uno de los cuales pues teníamos que ver. Patrick Bateman. Y bueno, pues cumple con características como incumple pues normas sociales, o sea, delitos violentos, miente con facilidad y pues carece de empatía y de remordimiento. Y pues es superficialmente encantador, o sea, es una de las cosas que tienen que cumplir para así pues poder encantar o elogiar o atraer a sus víctimas.
Y bueno, para mí esta película, la verdad es que sí, como que toca muchos trastornos, en el cual que pues ya hemos recomendado varias veces la película por lo mismo. Y pues a mí sí me gustó, aunque está muy fuerte. Está muy explícita. Y es que son como tantas cosas que tiene que te puedes llegar a confundir con algunas cosas, como de tiene esto, no, pero es que también tiene esto y... Bueno, aunque pues posiblemente pues pueda tener una comorbilidad, esto quiere decir que puede tener dos o más trastornos. Así es. La última recomendación es otra serie que se llama Mindhunter, algo así se pronuncia. La serie se basa en dos personajes principales que trabajan dentro de una estación policial, creo que se le puede decir así, y ellos se encargan más del lado como de la psicología, del área de la psicología, ya que uno de ellos está muy interesado en poder entender las conductas de los asesinos. Entonces, toda la serie se basa en entrevistar a personas para llegar a un asesino en específico, pero pues entrevistan a muchos tipos de personas con características de las que ya les hemos comentado, del trastorno de la personalidad antisocial, y igual está muy interesante para que la vean. Estas son las 4 recomendaciones de la semana. Esperamos que sí las vean y si es así, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, qué calificación le dan del 1 al 10 y así. Y bueno, gracias por acompañarnos a este episodio sobre el trastorno antisocial de la personalidad. Comprender es un paso para dejar de estigmatizar, empezar a mirar con más profundidad. Recordemos que detrás de cada conducta hay una historia. Y escuchar sin juzgar puede abrir caminos hacia el entendimiento y el cambio. Desde la psicología es clave promover el acompañamiento respetuoso, sin perder de vista los límites y el bienestar de todas las personas involucradas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigamos hablando de lo que muchos prefieren callar. Bye.